Hola, hola. Hoy vamos a hablar de una historia de intriga, de difamación, de injusticia, de una historia familiar, de dos tipos que han sido confundidos a lo largo de la historia durante mucho, mucho tiempo. Hablemos de dióxido y monóxido de carbono. Ok, vamos a empezar por el principio. ¿Qué son el dióxido y el monóxido de carbono? Son compuestos en forma de gas que están presentes en el aire. No tienen color, no tienen olor, no tienen sabor. ¿Cómo se es? Internet. Son compuestos formados a base de oxígeno y carbono. El monóxido de carbono tiene un átomo de oxígeno y un átomo de carbono. Y el dióxido de carbono tiene dos de oxígeno y uno de carbono. El nombre de dióxido de carbono se da por el número 2 de los dos átomos de oxígeno. No es como que sea el óxido de Dios o algo así. Dióxido. Así que en muchos aspectos estos dos compuestos son hermanos. Son formados por los mismos elementos y los dos... Verga. Espanté. Y los dos son creados... En serio me espanté. Ok. En muchos aspectos estos dos compuestos son hermanos. Están formados a base de oxígeno y de carbono, de los mismos elementos. Y los dos nacen de la combustión y de otros procesos. Primero tenemos el dióxido de carbono. El dióxido de carbono está presente naturalmente en la Tierra. Forma parte del ciclo de carbono. Es esencial para todas las reacciones químicas de la vida. La fotosíntesis, la respiración, la fijación del carbono de las plantas, la fermentación y otras reacciones básicas. Y el dióxido de carbono no es tóxico en concentraciones normales. Por otra parte, tenemos al monóxido de carbono, el hermano menor de estos dos individuos. El monóxido de carbono es producido cuando la combustión se queda sin mucho oxígeno, por lo cual solo alcanza a agarrar un átomo de oxígeno. Ya saben, los grandes abusando de los pequeños, dejándole las sobras, lo de siempre. Dino al bullying. El monóxido de carbono es altamente tóxico, es demasiado tóxico. Se mete en tu sangre y se pega a la hemoglobina más fácil que el oxígeno. O sea que tu sangre transporta mejor el monóxido de carbono que el oxígeno. Y pues es mortal, es muy mortal. Hay personas que han muerto por intoxicación, por inhalar demasiado monóxido de carbono. Para ponerlo en perspectiva les traigo unos datos de los límites permitidos o recomendados para las concentraciones de estos dos gases. Ok. Por una parte tenemos que la concentración normal del planeta de monóxido de carbono es de 0.1 partes por millón. Por otra parte, el dióxido de carbono presenta una concentración de 400 partes por millón en el aire. Para espacios de trabajo o espacios comunes, oficinas, escuelas, etc., se recomienda, tenemos como límite para el monóxido de carbono 50 partes por millón y para el dióxido de carbono 1000 partes por millón. El monóxido de carbono a las 100 partes por millón te empieza a generar mareo y es mortal a las 700 partes por millón. Por otra parte, el dióxido de carbono a las 10.000 partes por millón te genera sueño, simple sueño, yo en la vida. A las 30.000 partes por millón te genera mareos, te provoca mareos y dolor de cabeza. Y hasta las 80.000 partes por millón ya es mortal. ¿Qué es esto de partes por millón? Ok, las partes por millón es solo una manera de expresar el porcentaje de algo dentro de otra cosa. Más que nada en gases y cosas así. No es como que andes por la calle midiendo todo en partes por millón. ¿Estás de acuerdo? Y pues, si decíamos que teníamos al hermano mayor dióxido de carbono y al hermano menor monóxido, tenemos un hermano mayor bueno y un hermano menor diabólico. Multihomicida, peligroso, tóxico. Y es injusto realmente porque se les relaciona mucho, se les confunde. Es como cuando tu hermanito rompe muchas cosas, es un desmadre y todo es tu culpa, todo es tu culpa. Tu mamá te pega y siempre es tu culpa. Ok, pero no todo es bueno con el dióxido de carbono. El exceso de dióxido de carbono, recordemos que hay
niveles normales que la Tierra necesita para pues hacer su ciclo de carbono y que todo funcione bien y que las plantas respiren y que nosotros respiremos y todo eso. Pero cuando pasamos ese nivel de dióxido de carbono del chico buena onda, tenemos contaminación con dióxido de carbono, y esto es el principal causante del efecto invernadero y por ende del cambio climático. Sí, que haga un chingo de calor hoy es culpa del dióxido de carbono, pero realmente es culpa del dióxido de carbono, de un compuesto que no tiene vida. Eso es muy estúpido. Porque el dióxido de carbono no se despertó un día y dijo, ay, pues vamos a elevar nuestros niveles, vamos a hacernos presentes, vamos a hacernos presentes. No. Los niveles de dióxido de carbono se elevaron a niveles no permisibles porque nosotros quemamos mucho combustible, usamos mucho el carro, quemamos leña y incendios forestales y en fin, todo lo que da con quemar. Entonces podríamos decir que el dióxido de carbono tampoco es el responsable del cambio climático y del efecto invernadero. Somos nosotros, los seres humanos, los que hacemos todo lo posible para elevar los niveles de dióxido de carbono y ni siquiera estamos conscientes de eso. Cuando vas a casa de tu tía en tu carro y tu tía vive a una cuadra, ese tipo de conductas son las que empeoran porque entendemos que es necesario quemar cosas, es muy necesario, pero no hay que excedernos. Recapitulando y resumiendo, tenemos que poco dióxido, bueno, mucho dióxido, malo. Poco monóxido, malo. Mucho monóxido, malo también. Lo importante de esto es dejarle de echar la culpa a un gas que no tiene vida por algo que estamos haciendo mal nosotros. Como siempre, hay que hacernos responsables de todo lo que hacemos como especie y corregirlo. Gracias por ver este video. Si te gustó, compártelo con todos los que quieras, suscríbete y cuida tu planeta. Adiós.